Gustavo Herrera regresa con nuevo aire y ya les platicamos de su más reciente producción discográfica. Y hablaremos de Nahui Olin con la investigadora Beatriz Saavedra Gastelum, que estará aquí en el estudio en un ratito más. Rafael García Villegas, amigos, amigas de Noticias 22, no se despeguen de la pantalla. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a la hora cultural de la televisión mexicana. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas, y nos vamos de inmediato a la información. Sí, porque el CENIDIAP tiene nuevo timonel. Ha comenzado la 12ª entrega del coloquio Proyectos de Educación en México, Perspectivas Históricas, que organiza la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El eje de discusión de esta jornada será el Colegio de San Ildefonso como epicentro educativo y cultural. Pues este año quiso sumarse al centenario del muralismo en México en el Colegio de San Ildefonso, que como ustedes ya lo saben, hemos tenido una serie de eventos, ponencias, conferencias magistrales tocando este tema. Sin embargo, la facultad quiso ser más amplia en su proceso y aprovechó este coloquio justamente para revisar los distintos procesos que el Colegio de San Ildefonso ha tenido como centro educativo. Alrededor de 18 expertos hasta el 9 de junio ofrecerán un recorrido histórico por las diferentes etapas educativas del Colegio de San Ildefonso, desde sus inicios como espacio jesuita en el siglo XVI. También se reflexionará sobre cómo nos relacionamos con los espacios históricos y cómo desde el presente interactuamos con el pasado. El día de mañana la jornada estará dedicada a la etapa de la Escuela Nacional Preparatoria, este organismo que le dio esta laicidad a la sociedad mexicana del siglo XIX. El día jueves va a estar dedicada a la labor educativa que San Ildefonso también ha continuado como recinto cultural. Y el día viernes cerrará justamente con el tema que nos reúne en este año, que es el centenario del muralismo, donde los especialistas van a tocar los diversos temas inherentes a los procesos del muralismo, la identidad cultural que se forjó a través de este movimiento artístico y plástico. Las mesas se transmitirán en la página de Facebook del Colegio de San Ildefonso. Allí también se puede encontrar la programación completa. Más de 5 siglos de historia, el Colegio de San Ildefonso, un evento que vale la pena revisar, visitar y seguir muy de cerca en las redes sociales, también para entender cómo se ha desarrollado la cultura y la educación en nuestro país. Efectivamente, estos núcleos educativos y bueno, pues qué es lo que nos pueden dejar a lo largo de las décadas, de los siglos. Y bueno, ahora sí vamos con lo que les habíamos ofrecido, que tiene que ver con esta institución, el CENIDIAP, que es la encargada de resguardar la memoria el documental del arte en nuestro país. Vamos a ver quién está al frente ahora. El filósofo y traductor Alfredo Gursa González es el nuevo director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas para el periodo 2023-2027. Esto de acuerdo con la designación realizada por la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez. En palabras del titular, entre los objetivos principales de su administración se encuentra fortalecer el CENIDIAP como un generador de conocimientos y prácticas de investigación que respondan a las exigencias del presente. Y los retos, bueno, son muchos y todos ellos son hay que verlos como oportunidades para el crecimiento del centro, el crecimiento del INVAL y sobre todo para nuestras posibilidades de aportar a la cultura mexicana desde la crítica reflexiva. El CENIDIAP se constituyó formalmente en 1985 y su labor es resguardar, estudiar y difundir documentos que revelan la historia del arte mexicano. Incluso las cartas de amor y desamor entre Frida Kahlo y Diego Rivera se encuentran en este sitio. Resguardamos alrededor de 50 fondos importantísimos para la historia de México, fondos documentales de artistas, de movimientos artísticos del siglo XX y el siglo XXI, y realizamos alrededor de 45 investigaciones por año. El proyecto de Alfredo Gursa busca promover la inclusión y apertura del trabajo colaborativo con los Centros Nacionales de Investigación del INVAL, que corresponden a danza, teatro y música, además de trabajar de la mano con las escuelas superiores y de enseñanza media artística del instituto, y sobre todo, acercar al público en general a su oferta académica y archivos. Sumado a lo anterior, el centro también busca alianzas con la Televisión Pública de México, como Canal 22. Compartimos el mismo interés, compartimos muchas cosas que podemos realizar juntos y por ahí yo creo que es donde podemos mostrar que
La producción, la generación de conocimientos y la conservación de nuestro patrimonio artístico depende mucho de que unamos esfuerzos con todas las instituciones de servicio público. Noticias 22, Karen Rivera. Vamos a conocer estos talleres, coreografías e imágenes. Así es, en el CENART y en Bellas Artes celebran la danza contemporánea. A morir a los desiertos me voy dirigir. 3 piezas integran el programa que presentará la compañía Limón Dance Company en el Palacio de Bellas Artes el próximo sábado 5 de agosto a las 5 y 8 de la noche. Las coreografías son creación del propio Limón y de Raúl Tamés. Ha sido increíble conocer a los bailarines de la compañía, que son intérpretes exquisitos, con una técnica muy pulida, y realmente para mí fue increíble poder retarlos al mismo tiempo. Al principio, claro, te sientes un poco intimidado por la calidad de intérpretes con los que trabajas, pero al cabo de unos días me di cuenta que tenía mucho que aportar. La compañía abrirá con Danzas Mexicanas. Creada en 1939, en esta obra José Limón pensó en 5 solos, en donde representa figuras históricas mexicanas. Danzas Mexicanas es muy importante porque José Limón va haciendo una revisitación histórica de diferentes momentos que marcaron el devenir de México. Habla de nuestros indígenas, habla de los conquistadores, habla de los revolucionarios, habla de los caciques, de los peones, y entonces es muy interesante, es como monográfica. Posteriormente veremos Suite de una ofrenda coreográfica, realizada en 1964 en memoria de Doris Joffrey. Por último, se tendrá el estreno en México de Madres Migrantes de Raúl Tamés. La sala principal del Palacio va a explotar. Porque la pieza que tuve la oportunidad de crear es una obra que habla, de los procesos migratorios de los mexicanos que van a los Estados Unidos y que mueren en el desierto y que mueren en la frontera. También enaltece nuestras voces indígenas, particularmente de la zona de Puebla. Por ahí tenemos penachos de quetzales y porque es una respuesta a una obra que hizo José Limón, cuyo nombre es Tonancintla. Además de las funciones, la compañía impartirá un taller de capacitación para los semilleros creativos e inaugurará una muestra fotográfica de su acervo en el Centro Nacional de las Artes. Noticias 22, Alberto Aranda. Y cargada de música llegó la temporada de verano. La Sinfónica de Minería celebra sus primeras 9 lustros. La Orquesta Filarmónica de Minería celebra 45 años de existencia con una temporada compuesta por 19 conciertos en los que se interpretarán 9 programas. Creo que es de las temporadas que yo recuerde de las más atractivas que hemos tenido y también de las más ambiciosas y de las mejores armadas. No faltan los grandes compositores clásicos como Mozart, Beethoven, Brahms, Mahler, Stravinsky y Strauss. Hay 2 estrenos mundiales de comisiones que ha hecho la Orquesta Sinfónica de Minería. Uno que es un estreno mundial de un concierto de trompeta llamado Altar de Bronce de Gabriela Ortiz para Pacho Flores, nuestro amigo trompetista solista con quien grabamos con Deutsche Grammophon, pero también una comisión de Diana Circe, que es una compositora mexicana que radica en Alemania, y ella decidió ponerle a la obra Ciudad de México. La idea es equilibrar cada presentación con la intención de acercar más al público, algo muy importante en tiempos de inteligencia artificial, autotune y reggaetón. Abrazamos
la belleza del repertorio que nos lleva hasta Bach y más atrás, pero también abrazamos todos estos lenguajes y oportunidades que nos da la tecnología y que tantísimo nos ayudó durante pues, los 2 veranos que tuvimos, que estuvimos encerrados. La temporada se realizará del 1 de julio al 27 de agosto de 2023. Este año participarán 2 directores huéspedes y 11 solistas, tanto extranjeros como mexicanos. Noticias 22, Julio López. Su lente ha inmortalizado rostros e historias. Veamos el mundo desde la icónica mirada de Steve McCurry. Conflicto, culturas y tradiciones es lo que nos presenta Steve McCurry a través de 100 fotografías de gran formato en su exposición Icons. Steve McCurry es un fotoperiodista que ha sido reconocido con algunos premios como la Medalla de Oro Robert Capa y 4 veces el World Press Photo en diferentes categorías. Sus obras son transgeneracionales, pues durante 40 años ha recorrido el mundo retratando diferentes contextos históricos. Un elemento muy representativo en su trabajo son los colores tan vibrantes que presenta en cada fotografía. Ha recorrido los 5 continentes en momentos muy conflictivos y donde ha tenido oportunidad de retratar la cultura y las gentes de esos países que ha visitado en momentos muy emblemáticos, desde la guerra, de la invasión de Afganistán, de la Unión Soviética. Icons te transporta de un país a otro sin la necesidad de salir de tu ciudad. Es un viaje por el universo de Steve y con la ayuda de los códigos QR que se podrán encontrar al pie de cada fotografía, harán que el recorrido se convierta en una exposición dramatizada. La iluminación es un aspecto muy importante, como digo, para resaltar que las fotografías tienen una presencia, un contraste, un colorido, un diálogo con el propio visitante que normalmente otras exposiciones de fotografía no tienen. Icons estará abierta al público a partir del 7 de junio en el Museo Franz Mayer. Para Noticias 22, Ileana Luna. Antes de la pausa queremos enviar un abrazo solidario a los familiares y amigos de nuestra compañera Desiree González López. Ella trabajaba aquí en Canal 22 en la Subdirección General de Producción y Programación. Pronta resignación, se te va a extrañar, Desiree, hasta siempre. Un abrazo solidario a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros y compañeras de trabajo, pues todo nuestro afecto. Vamos a una brevísima pausa, ya volvemos. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. Silvia Lemus platica con grandes personalidades. A mí me gusta pensar que una vez que la música entra a nuestra vida, se queda en ella por siempre. Su historia. Cuando escribo trato de llevar a los personajes como a los límites. Sus obras y referentes. El trabajo del teatro te enriquece extraordinariamente. Silvia Lemus presenta Tratos y Retratos. Nuevos capítulos. Miércoles, 22 horas. Un recorrido más allá del personaje. Pero no podía soportar la juventud. De un mundo exterior que ni pensaba como él, ni actuaba como él. Un acercamiento al pintor. Los profesores no podían decidirse a mirarme como a un artista nato. Al hombre y sus espacios que han ayudado a configurar la inmortalidad del genio. Se enamora locamente de Gala y la quiere impresionar. Me dijo, no nos separaremos nunca. Dalí es un artista de fama mundial y ahora el mundo sabe dónde encontrarlo. Salvador Dalí, en busca de la inmortalidad. Series estelares. Sábados, 21 horas. Es momento de enlazarnos a la capital tapatía. Víctor Gaspar nos tiene el reporte completo del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Mi estimado Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Platícanos cómo se vive este festín cinematográfico.
¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarles esta noche de martes desde la capital de Jalisco, en donde continúa la 38ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y precisamente hacer cine, en la mayoría de los casos, involucra amplios presupuestos, un grupo de especialistas y una compleja logística. Sin embargo, en casos como el del director cubano Luis Alejandro Llero, se toman riesgos para poder explorar la situación de migración de sus connacionales y la identidad sexual en tierras lejanas y poder ofrecernos así llamadas desde Moscú. Ser inmigrante cubano ilegal, ser miembro de la comunidad queer en un lejano país, con otra lengua y otro clima, en uno de los regímenes menos tolerantes de la diversidad sexogenérica, y más aún, tener encima la incertidumbre de la guerra. Un día en un apartamento de Moscú, que es como una especie de escenario en un lugar donde pues vemos un día sus rutinas, que es básicamente pues a través de las pantallas conversar con amigos, amantes, familia dispersas por medio mundo, precisamente de esa soledad y desarraigo frente a un paisaje, frente a una ciudad a la que recién llegan y que son como unos extraños. Y justo en medio de eso, pues está el ambiente de los anuncios de la invasión de Rusia a Ucrania. No sé, la última vez me dijiste que seas feliz. Son dos los espacios que dominan este filme. Por un lado, espacios públicos de la periferia moscovita que fueron filmados rápidamente, entornos que tienen un guiño al cine western, en donde los personajes parecen disolverse en la inmensidad del paisaje. La otra locación fue un apartamento. Esa fue la mejor etapa de la vida de nosotros, Jaxi. Fueron 2 meses y medio que estuve viviendo en Moscú, en pleno invierno, y pues conectando. Yo venía con años de investigación previa, haciendo muchas videollamadas a distancia. Por tanto, cuando yo llegué a la ciudad, pues conocí a varias personas. Entonces, ese trabajo de unos te van presentando a otros y vas haciendo como redes de afectos y de conocidos. Y entre ellos, pues, fue que los conocí a estos 4 chicos al final con los cuales decidí hacer la película. Llamadas desde Moscú fue rodada en uno de los puntos más álgidos de la pandemia en la capital rusa y de manera clandestina. A ver, es lo que tiene miedo por la... Era inevitable que iba a ser crítico respecto a las propias políticas del gobierno de Putin, ¿no? Entonces, pedir permiso para filmar algo así era como completamente insano. Entonces, hicimos esta idea de especie de plan clandestino de rodaje, pues encerrarnos, rentar un apartamento para crear esta especie de escenario, de este hogar deseado, y ahí encerrarnos y convivir con los personajes, los participantes de la película. Llamadas desde Moscú tuvo su premier mundial en febrero pasado en la Berlinale y ahora llega al Festival Internacional de Cine en Guadalajara para su estreno latinoamericano y participar en el Premio Maguey. El cine siempre nos ha ofrecido incontables historias, incluidas las de comunidades indígenas. Sin embargo, en años recientes se ha insistido sobre la necesidad de que sean los directores pertenecientes a estas comunidades las que nos ofrezcan sus propias narrativas. Tal es el caso del director chiapaneco Humberto Gómez Pérez, quien en este festival nos presenta Chulvé, Senda Sagrada. En 2017, el joven cineasta Humberto Gómez Pérez, originario de San Andrés Larrainzar, tomó un diplomado en la Escuela de Cine Documental de San Cristóbal de las Casas. A partir de ahí, comenzó a desarrollar un proyecto que contó con el apoyo de la escuela desde su concepción, producción y postproducción. Chulvé, Senda Sagrada, explora la vida comunitaria, creencias, compromisos y cohesión social de la comunidad tzotzil. Trata sobre el compromiso colectivo de los habitantes de San Andrés Larrainzar, donde todos son responsables del bienestar colectivo. Es una mirada íntima en donde participan una pareja de mayordomos mayores y un músico tradicional y su hijo, en donde nos llevan de lo individual a lo colectivo, en lo cotidiano a lo sagrado. Ellos cumplen un cargo, los mayordomos, que consta de
velar y cuidar la iglesia y precisamente a San Andrés Apóstol, que es el santo patrono de la Reinsar. Humberto Gómez Pérez llevó su lente y lleva nuestra mirada al centro de la comunidad para presentarnos una perspectiva de la compleja organización social y procesos de vida, mirada de pertenencia que trasciende la visión folclórica. Es muy importante también mostrar estas miradas, estas formas de sentir y que otros lo conozcan, ¿no? Y no desde el lado folclórico que solo piensan que es fiesta, que son solo los colores de los trajes, en donde una foto solo por ser bonita ya quiera representar el pueblo, ¿no? Cuando aquí hay un sentir, hay una forma de organizarse, hay una forma de pensar, hay una forma de vivir la vida. Chulvé, Senda Sagrada, llega al Festival Internacional de Cine en Guadalajara para su estreno mundial y participar como documental en el Premio Mezcal. Ayer le comentábamos que tendríamos la oportunidad de entrar a uno de los más emblemáticos estudios de animación de esta capital tapatía. El Taller del Chucho es un estudio en donde se llevó a cabo parte de una famosa película de un director tapatío que además ganó el Oscar. ¿Ya sabe de quién se trata? Las manos, mentes y corazones que aquí trabajan hacen posibles mundos imaginarios cargados de fuerza vital y expresiva. Es el Taller del Chucho en Guadalajara, Jalisco, que por primera vez abre sus puertas a la prensa con una muestra de sus producciones. Es dar un ejemplo, como una probadita del trabajo que se hace, ¿no? Y el trabajo de los artistas. Entonces, lo que tenemos aquí son varios de los cortometrajes que hemos estado trabajando y trabajo también previo de los artistas que forman parte de todo este núcleo, ¿no? Posterior al acondicionamiento del recinto y la compra de equipo, el Taller del Chucho inició labores oficialmente en 2020, pero su historia se remonta a al menos 30 años con las gestiones y labor de personajes como Raúl Padilla López, Rigo Mora y Guillermo del Toro. De este estudio salió parte de la animación de la película Pinocho, que le valió al director tapatío múltiples premios, como el BAFTA y el Oscar 2023, ambos por mejor película animada. León Fernández fue jefe del departamento de marionetas para este fragmento de Pinocho y para la cual creó los conejos del inframundo y unos perros callejeros. León nos habla de los materiales con que da vida a sus personajes. Como telas, resinas, silicones o técnicas mixtas, a veces material orgánico, cartón, son un montón de posibilidades, depende de lo que estés buscando como animador, como creador de marionetas y el estilo de la película. Las estructuras internas de las marionetas son por lo general hechos de alambre o de una estructura de acero. Una de las más recientes producciones en las que colabora el Taller del Chucho es Humo, de Rita Basulto, y en la que León Fernández también participó. Este corto habla de la experiencia de un niño en un campo de concentración de la Alemania nazi y bueno, cuenta su vivencia en este campo de concentración, todo visto a través de los ojos de un infante. O sea, al fondo se puede ver Humo, de Rita Basulto, que esa es una producción que ella hizo mayormente en su casa, pero nosotros ayudamos hacia la parte final. Y pues estamos muy contentos que ahora ya esté estrenando, su estreno mundial sea aquí en el Festival de Guadalajara, y de ahí nos pasamos a Annecy, y ya de ahí una ruta de festivales que esperamos que tenga muchísimo éxito. Otra de las producciones de El Taller del Chucho es Dolores, que en semanas recientes terminó su rodaje y actualmente está en etapa de postproducción. Bueno, Dolores es una niña que se pierde en un maizal y cae una tumba de tiro y ahí vive una aventura bastante fantástica. Y es así como el Taller del Chucho, con su chucho montado en su bicicleta, nos lleva a mundos creados con materiales, con esfuerzo, imaginación y talento, traducidos al lenguaje de la luz.
Interesante sin duda este recorrido por el taller del Chucho, un estudio que es muestra de la pujanza cinematográfica que en años recientes ha desarrollado Guadalajara. Me despido no sin antes invitarlos a que continúen el resto de la semana con los reportes de la 38ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Regresamos a la Ciudad de México. Gracias, Víctor. Un fuerte abrazo a ti y a Óscar Cortés. Gran cobertura y, en efecto, la pujanza del cine nacional allá en Guadalajara y de manera particular con el tema de animación, que bueno... Grandes animadores y animadoras. El impulso de Guillermo del Toro es fundamental. Es una inspiración, la verdad, de ver los logros que tiene. Además, él da siempre oportunidad a jóvenes de México, particularmente también de su tierra, y estaremos viendo más talentos seguramente desarrollarse. Y bueno, vamos con algo que... pues hay que imaginar, 400 años antes de la invención de los celulares, este personaje ya había experimentado con las selfies. Así es. Hoy recordamos a un hito de la pintura barroca. Este 6 de junio se han cumplido 424 años del nacimiento de Diego Velázquez, personaje ilustre del arte pictórico español al que hoy recordamos. Como pintor de cámara en la corte de Felipe IV, dedicó buena parte de su vida a realizar retratos del rey, de su familia y de aquellas personas que formaron parte del círculo más íntimo del monarca. A pesar de haberse iniciado como pintor a una edad temprana y de contar con una sólida formación en la técnica del tenebrismo por influencia de Caravaggio, no fue un artista particularmente prolífico. Hoy sabemos que su catálogo consta de no más de 130 obras. No obstante, su pincelada libre y espontánea, así como su condición de retratista de las cosas comunes, hicieron de él un ícono universal de la pintura. Su obra cumbre ocupa un espacio prominente en el Museo del Prado y ha fascinado por siglos a quienes buscan, a veces en vano, desentrañar sus mensajes ocultos. Hablamos, por supuesto, de las Meninas, o la familia de Felipe IV, como se la conoció originalmente cuando fue pintada en 1656. Michel Foucault, Rubén Darío, Jorge Luis Borges y Oscar Wilde son algunas de las mentes más brillantes que se han dejado atrapar por su magnetismo. Tal es el efecto que produce en el espectador que el historiador de arte Jonathan Brown llegó a acuñar un trastorno insólito, el llamado síndrome de la fatiga de las Meninas, para alertar sobre el estado de saturación que han sufrido algunos estudiosos que han dedicado años a desvelar sus misterios. Y es que incluso lo más evidente sigue cautivando a propios extraños a casi 4 siglos de su creación. ¿Qué es lo que está pintando Diego Velázquez y a quién miran exactamente los personajes del cuadro? Solo nos queda seguir disfrutando el legado del genio sevillano. Cambiamos de tema. ¿Erradicar el matrimonio infantil en México? Es la pregunta que analiza esta noche Pati Betaza en Zona Violeta. Adelante. Muy buenas noches. ¿Es posible erradicar el matrimonio infantil en México? Recientemente el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal para castigar de 8 a 15 años de cárcel a quien obligue a casarse o a estar en algún tipo de unión a niñas y mujeres menores de 18 años. Desde el 2019 se prohibió el matrimonio infantil en México. Sin embargo, no se logró frenar la problemática por varias razones: los usos y costumbres prevalecientes en comunidades indígenas y rurales, la pobreza y la marginación. Además de la prisión, podría aplicarse también no solo al que obligue, sino a quien organice, celebre o fuerce el matrimonio infantil o la venta y trueque común en algunas comunidades. De acuerdo con la senadora Olga Sánchez Cordero, estas prácticas atentan contra el interés superior de la niñez y representan un menoscabo a los derechos fundamentales. Cerca de 38 uniones se registran todos los días en el país entre menores de edad y adultos, y según la diputada Eufrosina Cruz y la organización Save the Children, dice que 1 de cada 100 niñas entre 12 y 14 años son obligadas a casarse o a estar unidas de manera formal. Los estados con los mayores casos de matrimonio infantil son Guerrero, el Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa. La reforma para castigar con cárcel el matrimonio infantil ya fue promulgada en el Diario Oficial.
Además de penas de hasta 15 años de prisión, se impondrán también sanciones económicas. De acuerdo con expertos, de lo que se trata ahora es de que con las penas de cárcel y multas económicas se ayude ahora sí a poner un freno en la práctica ancestral del matrimonio infantil. Pero para ir más de fondo, se necesita reforzar la educación y combatir la pobreza, porque hay un enorme vínculo entre esa desigualdad y el que niñas y adolescentes estén en una situación vulnerable. Hay quienes con el matrimonio infantil ven una forma de quitarse una carga económica u obtener alguna recompensa. Esa es la realidad. Muy buenas noches. Muchas gracias por esta reflexión, Pati Betaza. Y bien, esta noche en Debate 22, para saber qué está pasando con Netflix, acompañan a Gaby Traseca, el periodista en tecnología Luis G.I.G., el editor de Paréntesis, Sergio López, y la editora de Expansión, Heréndira Reyes. No se pierdan esa charla al término de Noticias 22. Porque ahora no importa cuántas pantallas pagues, sino en qué red la veas. Ajá. Entonces, por red se va a cobrar distinto. Está interesante. Ha perdido ya muchos clientes Netflix por esto. Efectivamente, porque es una medida que pues mucha gente no se esperaba y pues un incremento en el monto que se paga. Vean Debate 22 para saber qué hacer en este caso. Por lo pronto, una pausa. Muy breve. Aquí encontrarás un espacio que aborda diversos temas como cultura, política, sociedad y actualidad, con destacados periodistas y especialistas invitados, quienes generan una reflexión crítica y plural de la realidad de México y el mundo. Debate 22, lunes a viernes, 21 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. ¿Qué anécdotas están detrás de las más importantes óperas? Carmen, el mito femenino de la mujer liberada. Puccini siempre tenía muchas dudas para escoger los temas de sus óperas. ¿Qué inspiró a los grandes músicos a componerlas? Y que gracias a eso, él decide empezar a componer Nabucco. Oscar Wilde's reputation is quite well known. There are many dark things in that play. Disfruta nuevamente de nuestra exitosa serie Esto es Ópera, bajo la conducción de Ramón Jenner, lunes 22:30 horas. Este es un claro ejemplo de cómo el baile puede hacer comunidad. Este fin de semana, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo fue sede de un evento lleno de glamour y algarabía. Como parte de su programa de actividades para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBT, el recinto abrió sus puertas a una demostración y competencia de voguing, baile inspirado en las revistas de moda que se ha convertido en símbolo de esta comunidad y que tiene sus orígenes en las fiestas clandestinas que se celebraban en el barrio de Harlem, Nueva York, en los años 50 y 60. Nace con la necesidad justamente pues de resistencia, de poder librar todos los obstáculos que en esos años incluso pues eran más grandes para toda la comunidad LGBT. El Vogue es un movimiento que se desprende de la cultura del ballroom, eventos de celebración, orgullo y resistencia que entremezclan moda, pasarela y danza. Son estas fiestas en donde nos celebramos, pero también competimos y también tratamos de hacer renombre a nuestra casa o a nuestro propio nombre, ¿no? Como tal de la escena. La comunidad ballroom comenzó a formarse en México hace aproximadamente 8 años. Desde entonces, han nacido diversas casas como Kiki House of Lova en lugares de la escena como Toluca, Ciudad de México y Playa del Carmen. El privilegio que tenemos la comunidad LGBT es que podemos tener a nuestra familia por elección, ¿no? Entonces, esas son las casas dentro del ballroom. Somos familias que nos apoyamos, que nos vemos, que nos juntamos, que practicamos juntas. Esta no es la primera vez que la comunidad ballroom es invitada a tomar los museos o espacios culturales y transformarlos con sus pasarelas en lugares seguros para las personas disidentes.
Creo que es la misma necesidad de acaparar los espacios que se nos han sido arrebatados, incluso negados muchas veces, ¿no? Apropiarnos de los espacios incluso públicos, en este caso también culturales, y espacios incluso donde la comunidad LGBT no ha sido tan visible o tan presente. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Magos Herrera nos comparte el poder sanador de la música y con este nuevo aire busca tocar nuestras emociones. La cantante Magos Herrera presentó su nuevo material discográfico que se titula Aire en la sala Nezahualcóyotl y así se vivió el concierto. En punto de las 7 de la noche salió al escenario. Abrazada por los aplausos del público, los violines, contrabajos, una batería y una guitarra, Magos Herrera dio inicio a su presentación en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Fue ella, su voz, su dominio, sus canciones y los arpegios que se apropiaban del cuerpo de cada espectador los que lograron una velada inolvidable. Es el material de mi nueva producción discográfica que se llama Aire. Y es pues material de mi autoría y también algunas joyas del cancionero latinoamericano. Y es un poco una oda a la gratitud. Con este álbum, la compositora y cantante de jazz transformó el dolor, el miedo y la soledad de una enfermedad mortal como COVID-19 en una luminosa colección de melodías que celebraron a la humanidad y el poder sanador de la música. Y así, transformó el ambiente en la sala Nezahualcóyotl. Desde la nostalgia hasta la alegría y el canto del público fueron testigos de este manantial de canciones, como Alfonsina y el mar, del argentino Ariel Ramírez, y Gracias a la vida, de Violeta Parra. Son puros temas que hablan alrededor de lo que nos hace seres humanos y que hoy está tan a flor de piel. Entonces creo que en el momento del encuentro y de tanto público como artistas, poner esa narrativa sobre la mesa nos eleva, ¿no? Es un poco esa la idea. Con su trío de jazz amplificado por un cuarteto de cuerdas, Herrera interpretó también las canciones propias que integran su álbum: The Calling, Remanso y Aire. Así, con este lienzo musical, agradeció los dones de la vida y celebró la presencia del público en su música. Con imágenes de Saúl Nieto y Baldomero Ochoa, reportó Karen Rivera. Y vamos con otra triste noticia: el bossa nova está de luto. Este martes se dio a conocer el deceso de la cantante brasileña Astrud Gilberto, exponente histórico de la bossa nova y con toda seguridad una de las máximas responsables de la internacionalización de este género. La artista falleció a los 83 años en su casa en Filadelfia, Estados Unidos, país donde residía desde los años 60. Así lo informó en sus redes sociales su nieta Sofía Gilberto, quien recordó que la cantante tenía tan solo 22 años cuando puso su voz a la versión en inglés de Garota de Ipanema, original de Vinícius de Moraes y Antonio Carlos Jobim. La canción se convirtió en un éxito global sin precedentes y la consagró como el rostro de la bossa nova en la mayor parte del planeta. Cuando grabó este tema inolvidable, Astrud Gilberto no era una intérprete profesional y se dice que recibió $120 como pago por la sesión en la que participó. Sin embargo, ganó 4 premios Grammy, incluido el reconocimiento a Mejor Canción del Año 1965, y permaneció casi 100 semanas en las listas de Billboard. Por suerte, su carrera no tuvo el destino de un One Hit Wonder, pues su distintiva voz aterciopelada se ha asociado de forma indisoluble a clásicos como Corcovado, Mañana de Carnaval, Agua de Beber y Más que Nada. Así también, publicó una veintena de álbumes en varios idiomas que le valieron reconocimiento internacional, aunque tristemente no gozó de la misma popularidad en su natal Brasil. Y bueno, otra pérdida muy lamentable: murió la activista Selma Beraud, quien protegió durante el movimiento del 68 a muchos artistas como a Revueltas, y también participó en el movimiento y estuvo al tanto de lo que ocurrió en torno al EZLN. Así la recordamos.
Rodeada por sus hijas y personas de su círculo cercano, falleció en su casa de Mixcoac la actriz y activista Selma Beraud, quien fuera integrante destacada del Centro de Arte Dramático, fundado por el dramaturgo y creador escénico Héctor Azar, con el que estableció una complicidad artística entrañable. Yo hice teatro con el maestro Azar casi desde que entré a hacer teatro. Yo empecé a hacer teatro con el maestro Azar. El maestro Azar creo que me quiso mucho. Creo que me quiso como una verdadera hija. Y yo lo adoré como a mi padre teatral. A la par de su faceta como artista escénica, Selma Beraud fue ampliamente conocida por su activismo en favor de los derechos humanos. Siendo estudiante fue abanderada por la Facultad de Filosofía y Letras en la Marcha del Silencio del 13 de septiembre del 68, e incluso albergó en su casa a miembros del movimiento que eran perseguidos, como sus amigos Roberto Escudero y Luis González de Alba, además del escritor e intelectual José Revueltas. Casi todos los que estaban eran líderes del movimiento universitario, fueron mis amigos. Incluso Pepe Revueltas estuvo viviendo en la casa, pues como 15 días estuvo viviendo después de Tlatelolco. En 1994 apoyó el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y tiempo después realizó una huelga de hambre en la Columna de la Independencia para exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Así recordamos hoy el valor y compromiso social de la actriz Selma Beraud. Tenemos más contenidos al regresar de la pausa. Enfoques y vamos a recordar a Nahui Olin. Ya volvemos. Canal 22 presenta los mejores cortos pertenecientes a la 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Idilio. Mamá, ¿por qué siempre estamos aquí? Otras letras. Aletheia. La vida después de la vida. La energía aquí se queda. Círculo es la existencia. La vida está más allá. Shorts México. Estreno. Martes, 22:30 horas. Ojalá que tu papá y los muchachos encuentren una vena de agua, porque si no vamos a tener que irnos de aquí muy pronto. ¿A dónde se va, compadre? Nos vamos todos a Tabasco. En vísperas de su cumpleaños, este caballito es para ti. Un caballito llevará a Diego por un viaje de fantasía. Esos de Orizabita mandaron tras el agua a un niño en un caballo que vuela. El caballito volador. El agua es el secreto de la vida y debe ser guardada cuidadosamente. Tercera muestra de cine en defensa del territorio y el agua. Diego, si te duermes no encontraremos el agua. Martes, 23 horas. ¿Ustedes en casa compartían su cuenta, su usuario, su contraseña de Netflix con amigos, primos, familia, etcétera? Bueno, pues Netflix pretende empezar a cobrar, pero esto es una serie de cambios de desesperación que hace una plataforma que ha perdido muchísimos usuarios. ¿O no, mi querido Sergio de Paréntesis? Gaby, ha sido un año duro para Netflix. ¿Es momento de cambiarnos de plataforma? Lo vamos a discutir, Luis G.I.G. Pues muy bien, estaremos hablando del lado oscuro de las plataformas digitales, lo bueno, lo malo y sobre todo lo que tienes que saber. Heréndira Reyes, de Expansión, ¿qué dices tú? Y bueno, vamos a elegir entre todas estas plataformas. Dejaremos Netflix, seremos parte de estos 20,000 suscriptores que nos vamos. ¿Se le puede dar la vuelta a esto del cobro extra por cuenta extra por compartir? También vamos a hablar de eso, así que los esperamos 9 de la noche, Canal 22. Hoy, 21 horas. Con medio siglo de trayectoria escénica, este emblemático cantante visita México para compartir una chispa de... Dancing You Know asegura que son los fans los que lo mantienen en el escenario. El repertorio de su presentación contempla grandes éxitos, canciones que marcaron época y que son parte de su carrera y de quienes las escuchan. Además de Spark of Light, el nuevo álbum del cantante estadounidense, que forma parte de la celebración por su aniversario 50 de trayectoria.
Además de su carrera como artista, el ganador de premios Emmy a la mejor interpretación vocal pop, dirige su propia fundación, que ayuda a mujeres y niños en riesgo de abuso emocional, físico y sexual. Su concierto en la Arena Ciudad de México inicia a las 9 de la noche y el compositor también ofrecerá presentaciones. Para celebrar el legado de Nahui Olin nos acompaña esta noche en Enfoques la escritora e investigadora Beatriz Saavedra Gastelum. Vamos al otro lado del estudio con Laura Barrera. Ya lo decía Rafa, pintora, escritora, también compositora, que es una faceta quizá no tan conocida, sí modelo, sí una mujer que posaba por los artistas, pero también y sobre todo una activista. María del Carmen Mondragón Balseca, mejor conocida como Nahui Olin. Se cumplen 130 años de su nacimiento, 45 de su fallecimiento, e importante, tiene que ver con esto, 70 años del voto femenino. Beatriz Saavedra Gastelum, gracias por estar aquí, editora, poeta, investigadora, tallerista en la Capilla Alfonsina y bueno, pues una mujer que conoce de otras mujeres también talentosas, ha participado en antologías acerca de ellas y ahí está presente Nahui Olin, quien con respecto, por ejemplo, a este tema de los 70 años del voto femenino, ella formó primero una agrupación que buscaba acabar con la toxicomanía, con estas costumbres que consideraba estaban haciendo mucho daño a nuestro país. Amaba México, vivió en Francia durante varios años, amaba México y quería que fuera un país que progresara. Esto la llevó al activismo. Es una faceta no tan conocida, ¿no? Sí, bueno, a Nahui Olin creo que actualmente lo primero que tenemos que reconocerle es ese activismo que tuvo para abrir espacios, para abrir el camino para las mujeres. Le tocó duro porque fue antes que Frida Kahlo, ¿no? Les abrió, pues fue la primera pintora que, por ejemplo, fue la primera retratista en Latinoamérica. La gente le tenía miedo porque hacía los retratos, las caricaturas con dos... Tenía una capacidad para caricaturizar. Exacto, impresionante. Entonces, ella está preocupada por la condición de las mujeres. Desde muy chica, recordemos que escribe a 10 años, ¿no? A 10 años sobre mi pupitre, y escribe poemas donde habla de su condición de mujer, donde dice que ella sabe que va a ser vendida a un hombre como las antiguas esclavas. Entonces, desde los 10 años ella empieza a ver toda la sociedad que vivimos y a ver y analizar la postura de las mujeres. Entonces, ya estando más grande, ella trabaja por el voto femenino, trabaja para que las mujeres puedan tener una autonomía. Y busca también el tema de la educación, en el caso de las mujeres, una igualdad de derechos en temas educativos, y también va en busca de la raíz indígena y del apoyo a las mujeres que pertenecen a los pueblos originarios, que pues desde luego que todavía hay una enorme marginación, pero imaginemos en esos años, ella es muy activa entre los años 20, los años 30, de una manera sumamente intensa en el mundo cultural, pero también en los aspectos sociales. Sí, exactamente. Ella pertenece a agrupaciones, a sindicato de los trabajadores, de pintores, y es una solamente de las 2 mujeres que pertenecieron a este sindicato. Recordemos que ella muy chica se va a Francia, después regresa a Europa, ya casada con Martínez Lozano, y después va a España. En España, en San Sebastián, ella tiene ahí contacto con Diego Rivera, con Matisse, con muchísimos intelectuales que cambian su pensamiento. Ella tiene ahí exposiciones de pintura. Entonces, cuando ella regresa a México, regresa una mujer totalmente diferente, abierta a las ideas que existen allá. Y bueno, hay una época en la cual pues se le considera como, bueno, pues sí, mujer retratada, pintada por Jean Charlotte, por Diego Rivera, por Dr. Atl, es un sex symbol, etcétera. Pero después hay también estas figuras, sobre todo, por ejemplo, Carlos Monsiváis en su momento y Elena Poniatowska, que dicen, a ver, alto, hay que hacer una revaloración de quién es Nahui Olin.
Sí, precisamente, Nahui Olin, que era considerada un ícono sexual, pero en realidad ella cuando le tomaban fotografías, ella participaba en todas las posturas, en todas las poses, ella no se consideraba... Lo teatralizaba además, hacía una obra de arte de eso. Exactamente, y en esas posturas que hacía para las fotos, ella tenía una participación en toda la parte creativa. Recuerda cuando la invitaron a Hollywood para la Metro Goldwyn Mayer, ella no aceptó el contrato porque la querían poner como estereotipo sexual. Ella dijo, no, yo quiero participar, yo quiero opinar en la parte artística y entonces pues se regresó, no hizo nada ya porque no la dejaron participar creativamente. Entonces era una mujer de acción. Era una mujer muy proactiva en este sentido, pero bueno, pues su belleza le ganaba a veces, ¿no? A la gente, sobre todo, a los artistas, les atraía mucho. Ahí la vemos también con ciertas representaciones en las cuales ella creaba personajes en torno a sí misma. Actualmente existe esta revaloración, ya tiene tiempo, sin embargo, hoy en día, por ejemplo, ahora con la publicación de Insurrectas que se acaba de realizar, en la que participa Patricia Rosas Lopategui, publicaciones de Valeria Matos, de Adriana Malvido, de Sandra Free, de Juan Bonilla, ¿quién más se me está yendo? Alejandro Santiago, por ahí, bueno, hay muchas publicaciones. Sí. La exposición Un siglo del muralismo, que se presenta en el antiguo Colegio de San Ildefonso, también la retoma como una mujer dedicada al arte, una mujer que tenía la capacidad también de burlarse de sus contemporáneos, de los pintores que la pintaban o los artistas que la retrataban, y los caricaturiza y se mofa de ellos. Hay una posibilidad de crear una nueva vía para entender a Nahui Olin, ¿no? O sea, está muy presente en la cultura pop contemporánea, en la cultura popular, en las conversaciones de la gente, ¿no? Sí, a partir también de la exposición que hubo en el MUNAL, ¿no? Bueno, es verdad. Y hay muchísimos estudios más sobre su obra, sobre su literatura, sobre sus libros. Creo que es un trabajo ya de todos los días, esa revaloración de los textos que ella escribió, porque bueno, era una mujer que está escribiendo de matemáticas, que está escribiendo de ciencia, sobre todo su último libro que escribió en 1937. Bueno, es un libro totalmente, está cuestionando a Einstein sobre sus teorías. Entonces, es algo pues maravilloso, ¿no? Decías algo muy interesante antes de que entráramos al aire. Hoy en día sería una mujer revolucionaria. O sea, no estamos hablando de los 20, de los 30. Hoy en día, pues un siglo después, seguiría siendo una mujer que causara controversia, que estaría luchando por muchas batallas actuales de las mujeres, ¿no? Principalmente por la autonomía de su cuerpo, por la libertad de expresarse de la manera como ella se expresaba, de vivir el amor, de vivir la pasión. Ella decía, yo nunca me voy a morir, pero en realidad no era un ego de yo no voy a morirme, sino como yo soy inteligencia y soy pasión, y la inteligencia y la pasión no tienen tiempo, entonces por eso yo no voy a sucumbir en el tiempo. Entonces seguramente estaremos escuchando y leyendo más cosas de ella. No sé, también sé que ella escribía, no he escuchado ninguna de sus composiciones, habrá que quizá también adentrarse en ese otro aspecto, ¿no? Sí, por ahí están las partituras, y además componía y en las fiestas improvisaba, como en el jazz, que hay improvisaciones, ella lo hacía de manera, no, era una mujer pues muy inteligente. Una mujer muy inteligente y además multifacética, con talentos en muy diversas áreas, que aún ahora nos sigue sorprendiendo, y que bueno, pues ojalá que no le gane el personaje como ha sido pues la mayor parte de estos años, incluso después de su fallecimiento, sino que podamos valorar esta capacidad intelectual, artística, reflexión y de empatía con otros grupos más vulnerables. Beatriz, de verdad qué gusto que estés aquí. Gracias por haber participado en Noticias 22, por darte la vuelta hasta acá. Vamos a cerrar esta entrevista. ¿Qué te parece? Pero son 3 preguntas sorpresa. No sé si aceptes. No sé si aceptes. Sí, va. ¿Sí? Sí. Bueno, la primera sería, ¿recibes por alguna razón, algún pariente quizá desconocido, una millonaria herencia? ¿Qué es lo primero que haces? Viajar. Yo creo que viajar. Bueno. Sí. Justamente la segunda pregunta sería, ¿algún viaje postergado, un viaje no realizado aún? A Marruecos.
A Marruecos, ya he tenido boletos para ir a Marruecos. No me digas. Sí, ¿no? Entonces ahí está, pero por algo suceden las cosas. O sea, yo cuando esté lista poéticamente para ir, voy a ir a Marruecos. Y seguramente lo vas a disfrutar enormemente. Y finalmente, Beatriz, sucede que estás escuchando por ahí en el coche quizá la radio, suena una canción o una pieza musical que te gusta, que te conmueve, que te encanta escuchar. ¿Qué pieza o qué canción sería esa? El tema de Nadia. El tema de Nadia. Uy, bueno, seguramente muchos recuerdos de infancia. ¿Qué te parece, Rafa? Fascinante y qué bueno retomar una figura tan trascendente como Nahui Olin, una mujer sin tiempo, como bien refieren, y también hacer una invitación para que lean la obra de Beatriz Saavedra Gastelum, que así como platica muy rico, también escribe muy bello. Tiene un poemario que se llama La intemperie del tiempo, Beatriz, ¿es correcto? Sí, sí. Pues búsquenlo y también hay que leer a Beatriz. Y muchas gracias por acompañarnos y nos vamos a despedir, como lo hacemos como es costumbre, con música. 120 años de natalicio del gran compositor de origen armenio, Ariam Hachaturian, un referente en la música soviética que después fue perseguido y que revolucionó de manera particular el ballet, combinando el clásico, la tradición clásica, con las tendencias modernas. Así lo recordamos. Muchas gracias. Hasta mañana.